Compañeras senadores y senadores, les informo, y antes de proceder a las participaciones de los señores senadores, me permito hacer el siguiente anuncio. Les informo que esta madrugada ocurrió el lamentable deceso del señor Manuel Romero Zamudio, padre de nuestro compañero senador Adolfo Romero Lainez. A nombre del Senado de la República le expresamos un pésame muy sentido a nuestro querido amigo Adolfo Romero y le solicitamos transmita a toda su familia la solidaridad del Senado en el duelo que viven en estos momentos. Le solicito ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del señor Manuel Romero Zamudio. Damos paso a las rondas de preguntas y respuestas conforme lo establece el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado el 3 de octubre pasado. En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantear su pregunta. Inmediatamente el compareciente responderá por un lapso de hasta 5 minutos. Las preguntas se organizarán en 2 rondas conforme a la distribución dispuesta en el acuerdo. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia, señor secretario, bienvenido a este ejercicio de rendición de cuentas. Compañeros legisladores, permítanme expresarle al secretario en nombre propio una disculpa porque la agenda del Senado el año pasado no permitió que se cumpliera con este ejercicio al que nos obliga la ley. Y trataré de centrarme en aquello para lo que es este ejercicio. No habiendo tenido el año pasado esta práctica y refiriéndose este año, este momento al 2015, quisiera comentar con usted algunas cosas que en el mosaico nacional lastiman en el día a día, no sin reconocer en usted habilidades, destrezas, capacidades y la confianza que le tiene su jefe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, entendiendo que en el lato sensu, en lo macro, usted está, como dicen, viendo el bosque y sus colaboradores en el día a día tratando de arreglar en su responsabilidad que las ramas de alguno de los árboles del bosque no sufran contaminación, pareciera ser que sus colaboradores, antes que ayudarlo a usted en su esfuerzo, le agregaban negativos a su desempeño en estos 2 años a los que me referiré. Pondré un ejemplo en particular que en Sinaloa lastimó mucho.
el gobierno del señor López Valdés tuvo como jefe de la policía al señor Aguilar Iñiguez, bajo el argumento que para combatir la delincuencia la cuña tenía que ser del mismo palo. Y el señor Aguilar Iñiguez 2 años fue declarado no apto para el ejercicio del encargo. En 2014, 2013 fue la última vez. Y cuando se le cuestionó si iba a renunciar, él dijo que el examen de control de confianza que a él le interesaba era el de Maloba. Y bueno, pues en Sinaloa nos sentimos muy desprotegidos del órgano responsable en el sector coordinado de la dependencia a su cargo. No nada más que esta persona con plena impunidad durara los 6 años, sino que aparte retara de esa manera al orden jurídico. Igualmente, en Sinaloa, en los centros de reclusión se han dado un sinfín de fugas, de las cuales no tenemos claridad por qué se dan con tanta facilidad. De lo que sí tenemos claridad es que los exámenes de control de confianza y quien califica quiénes son aptos para estar en esos centros de reclusión, desde celadores, gentes del aseo hasta los directivos, es el orden federal. Ahora entonces, quien está validando las capacidades de esas personas, pues es el orden federal y no los órdenes estatales, y ahí tenemos un hoyo negro terrible. No me voy a referir al presente año porque va para peor. Señor secretario, tengo el gusto de conocerlo de hace varios años, de respetarlo, de ver en usted un agente que se aplica en la responsabilidad de su encargo. Pero hay temas a quienes fuimos a la Facultad de Derecho, y aquí lo he criticado con bastante regularidad, como el de la llamada CONAGO, que no tiene documento legal alguno que le dé vida jurídica. Y sin embargo, en uno de los años que aquí me refiero, tuvimos el descaro hasta de llevarlos a firmar como testigos de honor en un evento con un organismo internacional. Es un grupo de facto, es un poder fáctico. Y lo he dicho aquí y se lo he dicho a quienes han presidido la CONAGO desde antes de que estuviera el gobernador de Morelos y ahora que estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que si interpretáramos el concepto de su actuación en la Real Academia de la Lengua, caería perfectamente en una de las acepciones que sobre el particular dice pandilla. A mí me preocupa sobremanera, señor secretario, que todos nos estén reclamando el Estado de Derecho, dentro y fuera del país. Usted vaya y dé la cara, usted vaya y enfrente en la banqueta, en la cancha de básquetbol, en el lugar de la tragedia, y pareciera que la disfuncionalidad del sector coordinado no lo ha acompañado en ese ímpetu y en ese sentido de la responsabilidad. Usted hablaba ahorita de las Fuerzas Armadas, a quienes le reconocemos su función y el trabajo que han desarrollado. Sin embargo, algo que ha lastimado mucho, señor secretario, y en lo que yo le pediría y sería mi pregunta, a la luz de que el próximo año ejerceremos un presupuesto o se ejercerá un presupuesto que ya fue aprobado, ¿qué piensan hacer para la debida estructura del gasto? Para que en los gobiernos estatales no se tome el recurso que es de los trabajadores, desde la aportación del patrón,
o la aportación del trabajador mismo, y los gobernadores con una desfachatez digan es que lo retuvimos. No, si lo hubieran retenido ahí estaba, lo dispusieron. Y uno es dinero de la federación como patrón, no es de los gobiernos estatales, y otro es del trabajador mismo, que es absolutamente ajeno. Y todos los estados tienen un problema gravísimo en sus pasivos laborales, en sus fondos de pensiones. Y ahora, por otro lado, nos llega una minuta de dictamen de la Cámara de Diputados en la que van a poder utilizar para gasto corriente parte de las aportaciones. De igual suerte, en esta medida de la discrecional del gasto, en el ejercicio del gasto, señor secretario, lo que se plantea es, como sucede en Sinaloa, que el día de ayer el gobernador del estado plantea una inversión de 700 millones de pesos para crear un centro en condiciones más dignas para las Fuerzas Armadas, cosa que es loable. Pero el problema es que no le damos el tránsito legal, señor secretario. Sinaloa no tiene convenio de coordinación con la defensa desde hace 3 años. El único que existe de acuerdo a acceso a la información es para apoyo a las viudas o a las cónyuges cuando el esposo ha quedado en condiciones de no poder seguir desempeñando el encargo. En este entorno macro, dejando de lado la política migratoria y otros temas o de población, señor secretario, es fundamental que con su experiencia en el ejercicio de lo público y de la política, con su experiencia como es gobernador, con el reconocimiento que le tienen los titulares del Poder Ejecutivo estatales, se haga algo desde la dependencia a su cargo, que entiendo que usted lo invita a hacer todos los días, pero sus colaboradores no lo acompañan. Y le voy a poner un ejemplo. El Senado debiera de ver el pacto federal. Sin embargo, nos pasamos en el olvido, por no decirlo de otra manera, a los congresos estatales. ¿Qué les cuesta documentar legal y fehacientemente? Pongo un ejemplo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que es el Congreso del Estado el que deberá de pedir el auxilio del orden federal cuando esté sesionando ordinariamente, y cuando no lo esté haciendo lo podrá hacer el Ejecutivo, es decir, cuando estén en receso y esté funcionando la Diputación Local Permanente. Y no lo hacen. ¿Será meritorio para las Fuerzas Armadas seguirlas llevando en ese desaseo legal? ¿Será meritorio para la sociedad mexicana que hayamos creado una correa de transmisión en la que la calidad de vida de sus habitantes se ha visto diezmada terriblemente, porque ni siquiera se respetan los espacios competenciales del ejercicio del encargo en las entidades federativas? Por esa razón, señor secretario, yo no le preguntaría sobre un evento en particular, y sí le preguntaría qué es para corregir estos problemas de presencia cotidiana durante 2014 y 2015, en la que pareciera que la estrategia era que todos fueran culpables para que todos resultaran inocentes. Podamos corregir esto y con su sapiencia, su experiencia, su buena disposición, podamos tener un 2018 en el que verdaderamente estén orientadas ya las órdenes, las políticas, para que haya un ejercicio debido del gasto, no haya una deformación de la estructura del gasto y después todos los titulares de los poderes ejecutivos anden a salto de mata, y por otro lado les podamos corresponder a las Fuerzas Armadas conforme a lo que es el derecho positivo vigente actual, seguridad en la actividad que se desarrollan. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senador Cárdenas.
Solicito al secretario de Gobernación haga uso de la tribuna para responder al expuesto por el senador Cárdenas. Gracias, señor presidente. Senador Manuel Cárdenas, senadoras y senadores. En todo este proceso que hemos venido atendiendo en materia de seguridad, uno y parte fundamental es el tema de los controles de confianza. Aquí lo he dicho en esta tribuna, hace algunos años, en 2008, se determinó iniciar en este proceso de una manera más agresiva. Me refiero a los controles de confianza, impulsado por sociedad civil, y después se vio que la necesidad de diferenciarlos, de no aplicarlos de manera homogénea, de clasificarlos incluso de acuerdo a la responsabilidad de unos y otros cuerpos de seguridad. Hoy, aprobado que está y acordado, déjenme decirlo de alguna manera así, con la propia sociedad civil interesada en estos procedimientos, hoy hay controles de confianza en los estados. Apoyamos con los controles que se realizan en la PGR, que se realizan en el CISEN. Solo apoyamos, pero la definición respecto al resultado que se da sí está en los estados. Sí está en que los estados de ninguna manera pueden seguir teniendo en operación, como sucede en muchas entidades y en muchos municipios, a quienes no pasaron estos controles de confianza. Y esto, por supuesto, lo único que queda de parte del Gobierno de la República es señalarlo. Como lo dije hace un momento, daremos a conocer el diagnóstico completo, y ahí viene el tema de los que no han aplicado los controles de confianza, para que se sepa qué estado y qué entidad y qué municipio está retirando. Sé que hay problema de liquidez, pero eso no quiere decir que por ello los puedan seguir dejando en las calles al servicio de la ciudadanía cuando no están aptos para ello. Y por eso es importante que se haga transparente quién sí cumple con la ley y quién no cumple con la ley desde los municipios, el Estado y la Federación. Los centros de reclusión están en la misma circunstancia. En los centros apoyamos en los procesos con protocolos, pero la operación también corresponde a los estados. Y recordar cómo está dividido nuestro país federalista. Nosotros buscamos acercamiento, buscamos coordinación, les damos todo el respaldo, todo el apoyo, todas las sugerencias, todos los lineamientos incluso, pero está en el mandato de los estados hacer las suyas o no, porque algunas no están en ley. Por eso la urgencia, y esto va muy ligado al punto final de usted, senador, la urgencia de poner en ley lo que no está regulado. Usted refirió a las Fuerzas Armadas, lo hemos escuchado aquí en el debate durante mucho tiempo, uno que va más ligado a tema de derechos humanos, cuando creo que debe de estar ligado al tema de regular lo que ya está sucediendo y evitar que se cometan actos desproporcionados si en el caso de que alguien osara comportarse de esa manera en las entidades o los municipios. Pero no hay regulación al respecto, no hay ley de seguridad interior, y con ello está en solo una decisión desde un escritorio el decidir si van las Fuerzas Armadas en apoyo a los estados y a los municipios, sí a petición de los mismos. Pero no habla de protocolos, no habla de tiempos, no habla de esta temporalidad en la que deben de estar solo en presencia nuestras Fuerzas Armadas en los estados. Sí se ha urgido, escuchaba el último discurso del secretario de la Defensa, si ellos no están pidiendo estar en los estados ni en los municipios, hacer tareas que no les corresponden. Ellos lo que están pidiendo es que si esto va a seguir, hay que regularlo. Y esta ley no es para las Fuerzas Armadas, y yo quisiera dejarlo aquí muy claro ante el Senado de la República. La Ley de Seguridad Interior es para la seguridad de los ciudadanos.
Es para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, no es para darles protección. Y respecto a los recursos, senador, hemos desde la área de gobernación apoyado y respaldado para que de manera transparente se ejerzan de mejor manera recursos como el Fortaseg. Señalado quienes llevan un atraso y lo vamos a hacer aún más grande. No puede ser que no se haga un gasto efectivo y transparente del mismo. La Auditoría Superior de la Federación lo señala. Ahí hay una deficiencia muy grande. Siempre se piden más recursos, pero no se gasta lo que se tiene. Y me refiero a centros penitenciarios en la aplicación de recursos para estos lugares y para el fortalecimiento de las policías. Nosotros creemos que con la otra ley que estamos solicitando, que es del modelo de policía, ahí también podrían ponerse sanciones a quien no ejerza debidamente los recursos en esta materia y sanciones para quien no cumpla con responsabilidad el encargo que tiene hacia la protección de las y los mexicanos. Creo que es urgente buscar un acuerdo para caminar en estas dos leyes que son fundamentales para regular todo lo que usted ha mencionado en su exposición. Gracias, senador. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora María Elena Barrera Tapia. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores integrantes de la mesa directiva del Senado de la República, señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sea usted bienvenido a esta soberanía. Una de las grandes situaciones y problemas que vivimos todos los días y que atentan sistemáticamente los derechos humanos es el grave problema que vivimos de violencia en nuestro país y específicamente el que experimentan las mujeres en nuestro país de cualquier edad, sin importar condición económica. Hoy pareciera que tenemos un grave problema, no tan solo al salir a la calle, al salir al trabajo, a dejar a los niños a la escuela, sino también las estudiantes y lo más grave aún, que la mayoría de las veces no es afuera, sino también dentro del domicilio donde ocurre la violencia. Este fenómeno se ha producido durante varias generaciones. Sabemos que es uno de los grandes cánceres de nuestra sociedad, oculto porque además implica hablar de nosotros mismos y tal vez por ello es más difícil de poderlo identificar. Es por eso indispensable la acción del Estado mexicano para generar condiciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, así como mayor equidad para lograr también su pleno desarrollo. Señor secretario, sabemos que desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de la República se propuso ambiciosos proyectos para acabar con el lastre que representa la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Incluso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció la estrategia transversal de perspectiva de género. Se promovió el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación, y en particular en el ámbito de su competencia se impulsó el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018. Si bien es innegable el compromiso
que se ha tenido por parte del gobierno para eliminar este daño. También es muy importante que se identifique cuáles han sido los logros, porque pareciera que allá afuera, no vemos cuál es el avance, toda vez que las noticias, la radio, la televisión solamente habla y solamente pone el dedo donde se está presentando un caso más, un caso doloroso de un feminicidio. Por ello, estamos conscientes de que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema complejo. La tarea de combatirla requiere también del esfuerzo de todos, de la sociedad, de los gobiernos en sus diferentes niveles y también de los poderes de la Unión. Sabemos que desde la Secretaría de Gobernación que usted dirige, se ha trabajado en coordinación con estos actores, sobre todo para hacer frente al problema y particularmente en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Tenemos conocimiento que se ha impulsado esta política de manera transversal para garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Por ello, señor secretario, ¿qué acciones han llevado a cabo desde la Secretaría a su cargo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y particularmente para apoyar a las entidades federativas a realizar esta tarea? Y también que esta soberanía y quienes nos están escuchando pudiéramos conocer cuáles son los resultados tangibles, medibles, con indicadores que se ha tenido en relación a este tema. Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Este es uno de los temas más aberrantes que se presentan en el mundo. Hay cifras que se han dado a conocer en diferentes foros internacionales, pero me centro en México. México, según diferente tipo de mediciones, se habla que hasta un 65% de mujeres mayores de 18 años, alguna vez, por lo menos en su vida, han sufrido violencia contra ellas. Y esta cifra podría seguir aumentando si desde el gobierno o desde todos los ámbitos de responsabilidad pública no pudiéramos hacer una acción conjunta, coordinada, para poder erradicar y, por supuesto, sancionar la violencia de género. Y tenemos muchos conflictos para poder enfrentar. Déjenme darles un dato, y ayer mismo lo comentábamos, tuvimos un encuentro de todos los centros de justicia para las mujeres que se han construido, todas las titulares, y ahí hablábamos sobre que de cada 10 mujeres que han sido agredidas, 8 no se lo cuentan absolutamente a nadie. Y del resto, por miedo a ser doblemente victimizadas, no colocan ningún tipo de denuncia. Y el tipo de vejaciones o tipo de violencia contra las mujeres se da en el hogar, se da en la escuela, se da en la calle, con actitudes machistas, y se da a lo largo, a veces, de toda su vida. Las acciones no solamente tienen que ser para sancionar, sino para prevenir. Y estamos trabajando de manera muy importante con los gobernadores, pero también estamos trabajando para que desde la propia familia, desde la propia escuela, se pueda modificar esta actitud que se tiene. Que siga pensando que es un acto normal
del cual nos tenemos que seguir acostumbrando todos. Y pareciera que para erradicar la violencia contra las mujeres solo le corresponde a las mujeres. Y el factor fundamental es el de los hombres. Por eso hemos impulsado diferentes campañas. Hemos venido trabajando con los estados para capacitarlos y profesionalizarlos a los servidores públicos con perspectiva de género. Y me refiero a algo puntual. ¿Por qué una mujer no va a denunciar? Porque se puede encontrar un ministerio público que no entienda, que no sepa conducirse y genere todavía una violación mayor a esa mujer que acudió ante él para buscar justicia, doblemente victimizada. Hay estados, y por eso también trabajamos para homologar legislación al respecto. Hay estados que todavía castigan más el robo de ganado que la agresión contra las mujeres. Y por eso nos reunimos con todos los congresos locales para explicarles y decirles, y pueden hacer las modificaciones al respecto. Les hablaba de los centros, la inversión en los 38 centros de justicia, que muy posiblemente a veces ni se conozcan. Había 7 construidos, hoy se han construido la mayoría, pero además no solamente es para lo que luego se piensa que es un refugio, sí para protección, es sí para su apoyo jurídico, pero también para el empoderamiento de las mujeres, para que no puedan y deban regresar a la misma circunstancia de donde salieron. Hoy estos centros, que queremos que exista por lo menos uno por estado, han cambiado la vida de casi 500,000 mujeres. Hoy hay una línea que hemos dejado que siga y subsista, 01800 háblalo, donde se ha atendido a miles y miles de mujeres, se les ha orientado y se les ha protegido. Tenemos una política de Estado en la materia, una política que nos permita, en este esfuerzo sin precedentes de todas y de todos, erradicar este problema desde una perspectiva amplia y desde una perspectiva integral. Y esto, reitero, debe ser con el trabajo coordinado y la corresponsabilidad de todos. Se ha invertido muchísimos recursos, pero tenemos que avanzar aún más. Tenemos que trabajar aún más desde lo local. Tenemos que trabajar para, como lo hemos venido haciendo, para avanzar con pasos firmes como la despolitización que se hizo de la alerta de género. Algunos de su experiencia local podrán saber que no había este proceso porque estaba totalmente politizado. Hoy hay grupos de especialistas, universitarios, de la sociedad civil que nos ayudan para que no se tenga que llegar ni siquiera a ese momento, sino se haga todo un proceso antes, para que se hagan todas las políticas públicas para erradicar la violencia de género. Estamos trabajando con las entidades. Hoy se han declarado 2 entidades federativas con alerta de género, más de 90 municipios, pero no queremos llegar hasta ese momento. Y no queremos que se entre en el proceso o conflicto mediático, sino la acción contundente para erradicar la violencia. Desde el hogar, trabajar mucho desde la propia comunidad, haciendo entornos en el que permitan la libertad de la mujer y quitar esos señalamientos que le sucedió una cosa u otra en la agresión hacia una mujer porque se lo buscó, para cambiarlo por un discurso de libertades para todas las mujeres, para hacer su vida con éxito y felicidad y no a partir de estereotipos que vengan desde una comunidad o desde una sociedad entera. Vamos a seguir trabajando con organismos internacionales, vamos a seguir con campañas por ellas, con el apoyo y total responsabilidad de nosotros,
para tener mejores indicadores y para erradicar y sancionar la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña. Buenas tardes, señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Señoras, señores, es imposible no observar que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que impulsó este gobierno el 2 de enero de 2013 para integrar la formulación y ejecución de las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de Administración Pública Federal, así como a coadyuvar a la prevención del delito, ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, la integridad y los derechos de las personas. Así está inscrito el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su fracción 12ª, cuyos preceptos acabo de referir y que todo lo mencionado tiene como fin las libertades, el orden y la paz públicos. Así dice la ley. Se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, a 5 años, ya tenemos un balance de esa decisión que tomó el actual gobierno, y la política de las policías pasan de manera integral a la Secretaría que usted encabeza. Estamos a finales del sexenio sin que hubiera una política efectiva para la profesionalización y capacitación de las policías para poder reemplazar a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública que se heredó del calderonismo. Las tasas de homicidios dolosos se dispararon. Este año será el peor año después de 20 años y este mes será el peor de lo que va del año. Las policías siguen siendo inconfiables. La persecución de la delincuencia organizada sigue siendo un fracaso. La diversidad de la delincuencia organizada va a la alza, insisto, en toda su diversidad. Y por supuesto, lo más grave es que constatamos todos los días que hay un crecimiento de las violencias. No lo podemos ocultar. Y si a esta situación le agregamos la deficiente implementación del sistema acusatorio, entonces, señor secretario, tenemos la tormenta perfecta. Esta comparecencia se da en un contexto de real preocupación de las y de los mexicanos por el crecimiento de estos delitos, que no se pueden ya seguir maquillando las cifras, y mucho menos se pueden menospreciar estas cifras. Y en este contexto es necesario mencionar que el día de ayer se impactó nuestro ánimo frente al asesinato del ombudsman de Baja California Sur, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, que, como sabemos, murió junto con su hijo, y su esposa y su hija se encuentran graves. Y por supuesto tengo que mencionar que este deleznable hecho también impacta al sistema de organismos de derechos humanos nacional y de las entidades federativas.
En este marco, verificamos que los recursos del presupuesto de egresos para seguridad siguen determinados en mayor medida para las Fuerzas Armadas, evidenciando que la propuesta del Gobierno federal en 2012 para constituir, entre otros proyectos, la Gendarmería, para enfrentar la crisis que dejaba el sexenio anterior, hoy, frente a los datos duros, es un fracaso. Recordemos que ese proyecto se presentaba como la gran apuesta del gobierno al inicio de su administración, en el marco de una supersecretaría que usted encabeza. Esa fue la gran reforma que caracterizó al sexenio, la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública. Pero hoy observamos que se siguió, por desgracia, la misma estrategia y obvio, pues no nos extrañe su fracaso. Señaló usted en su intervención en esta tribuna que se requiere otra gran reforma, pues es necesario recordar que su partido tiene detenida la minuta en la Cámara de Diputados para constituir una coordinación inscrita en un mando mixto que no deje al garete a los municipios, sino que les apoye y consolide y no los ponga servilmente bajo la conducción del gobernador, cualquiera que sea, que articule realmente la coordinación en los 3 órdenes de gobierno para realmente cumplir con la ley, como dice la ley, preservar las libertades, el orden y la paz pública. Claro que es necesario reconocer, como usted aquí lo mencionó, que reconocer a las Fuerzas Armadas, porque han asumido la responsabilidad que le corresponde a la autoridad civil. Señor secretario, puedo hacer varias preguntas sobre muchos cuestionamientos del quehacer del gobierno y particularmente el área que usted encabeza. Solo hago una sola pregunta. ¿Por qué no se fortaleció el sistema de seguridad pública para atender el crecimiento de las violencias que hoy tienen sumido al país en una situación desastrosa y que alcanza a toda la población de todas las edades y de todas las condiciones? ¿Por qué en vez de dedicar los recursos que están inscritos en el presupuesto de egresos de la Federación para fortalecer las policías militares inscritas en las Fuerzas Armadas, no se dedicaron esos recursos desde el principio del sexenio para fortalecer a las corporaciones policíacas y no tener el desastre que hoy tenemos? A 5 años me parece que debiésemos tener una relación genuina de sinceridad para que nos pueda decir en serio qué fue lo que pasó durante todos estos 5 años y que hoy se evidencian como un fracaso evidente, insisto, que no se puede ocultar. Por su respuesta genuina, sincera, autocrítica, le agradezco anticipadamente. Gracias, secretario. Gracias, presidente. Senadora Angélica de la Peña, senadoras y senadores. Primero, por supuesto, la modificación que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública no fue la gran reforma. Yo creo que las grandes reformas en las que todas pasaron por aquí, estructurales, le están dando viabilidad, crecimiento y desarrollo al país, visto no solamente desde el gobierno, creemos que desde la sociedad y a nivel internacional. La modificación que se planteó, quiero puntualizar, se presentó a partir de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Dispersión de esfuerzos, falta de coordinación, sin liderazgo desde el ámbito federal, que entonces no podía bajar a los estados, yo era gobernador, sin respaldo y sin apoyo, porque desde arriba no había coordinación. Esta decisión tiene resultados positivos, senadora. Hoy hay una espléndida coordinación entre todas las instituciones federales, espléndida. No hay competencia y hay resultados respecto a la actuación.
porque escucho sí muchas cifras que hay que analizarlas y que por supuesto nos dicen las malas circunstancias que ya admití hace un momento, pero también los grandes logros como capturar a quienes, de no haberlo hecho, estarían en las circunstancias verdaderamente dramáticas en nuestro país. 108 de los 122, que nadie los menciona cuando en muchas comparecencias anteriores, en muchos otros lugares, en otras legislaturas anteriores, siempre era el tema respecto a estos delincuentes. Hoy han sido logros de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Federal. Hoy es el esfuerzo del Estado mexicano ante la impunidad que se generaba al no detenerlos, ante la complicidad de la que se hablaba al respecto de ellos. Y también ha generado esta modificación que hoy se tenga una Policía Federal que recibimos en una creación enorme que nos tocó consolidar para el servicio del país. Y cuando usted habla de presupuesto, creo que usted me exige hablar con claridad y verdad. Yo le digo que faltó agregar muchos datos a lo que usted manejó de manera muy general. Mucho de este recurso, en lo que refiere a la Secretaría de Gobernación, fue destinado a los estados, senadora. Ustedes nos refieren a 5 centros de fusión de inteligencia, CISEN en cada región, 5, con una inversión de más de 7,000 millones de pesos, al servicio de los estados, para que ahí puedan hacer todos los procesos para dar con todos los delincuentes y no necesariamente estar acá a nivel nacional. Tampoco escuché hablar sobre los más de 3,000 millones de pesos que se han puesto en los estados para hacer las unidades antisecuestro que no existían, y donde existían no tenían ningún protocolo y procedimiento. Hoy son unidades reconocidas por la propia sociedad civil. Hoy, en estas cifras que también se han hecho públicas, pues no se refieren las positivas, que no son del gobierno, son de todos. Una baja casi del 20% en secuestro, porque hemos creado instituciones, porque les dimos todos los equipos para su profesionalización y para su actuación, porque pusimos incluso capacitación nacional e internacional y limitantes respecto a la remoción, movilidad de los integrantes de estas agrupaciones. Los que están preparados para combatir el secuestro no pueden estar combatiendo otro tipo de delito. Ese fue un acuerdo nacional que lo hemos venido todos respaldando. Para eso sirvió esta modificación. Usted le pone de verdad un pero a la Policía Federal, que hoy es una de las más confiables a nivel nacional y reconocida a nivel internacional, o a la actuación de los militares o de los marinos. Las malas actuaciones las hemos señalado y hemos puesto en su proceso al respecto de quienes han cometido algún exceso. Pero como conjunto, la Policía Federal ha venido teniendo una actuación ejemplar y de apoyo a los estados. Muchos de los recursos que se han aplicado van directamente a las entidades. Y respecto a ese presupuesto a las Fuerzas Armadas, no es para hacer policía militar. Es que por muchos años esos militares a los que les exigimos mucho y a veces no tienen tanto, no tenían el equipo, o ya se había hecho viejo el equipo con el que contaban. Y para evitar tragedias se aplicó mucho de este recurso para su apoyo y fortalecimiento. Ahí están esos recursos a los que usted refiere. Sinceridad me pide, hay que dar el siguiente paso. Un paso responsable. Hay una minuta en la Cámara de Diputados, es cierto. No sé si sepa usted y todas las senadoras y senadores que estuve con la mesa directiva, estuve con todos los coordinadores y les dije que eso que aquí se aprobó tenía serias deficiencias que iban a generar mayor descontrol y problemas. Y les dejé 3 hojas en las que se evitarían complicaciones, porque yo recuerdo bien una de ellas, por ejemplo, que aquí se aprobó, que dice: si alguna de las unidades
de una corporación no está cumpliendo con su responsabilidad, se puede retirar. Y entonces dejan la corporación, una parte de la corporación en el municipio, otra parte se la lleva al Estado. La dispersión de recursos, el orden para los recursos se volvía complejo. O se queda con la policía o se le quita toda la policía. No estamos en contra del orden mixto. Lo que estamos en contra es que se haga y se generen problemas mayores al no ordenarse debidamente este proceso. Sí necesitamos ese paso, senadora. Sí necesitamos que si hoy hay 600 municipios que no pueden hacer un solo policía, que no pueden tener una sola corporación, si se va a dejar la ley como está, hay que darles el recurso suficiente para hacer una institución seria y responsable. Y sí necesitamos que si se van a seguir estando en los municipios, de esos 1,800 corporaciones que existen, y reitero, 600 no, hay 600 municipios que no tienen un solo policía, que no tienen una sola corporación, darles la suficiencia para que no tengan menos de 20 policías, para cubrir a una población de 20 o 40 mil personas. Sí se requiere un nuevo modelo policial, sí se requiere a la luz de las estadísticas y de los datos, que por cierto, senadora, usted dice que a la omisión o a la poca transparencia, es este gobierno el que le abrió todos los datos a la sociedad civil para no estar discutiendo cifras, para ver nuestra realidad y actuar en consecuencia. Entonces, sí creemos que fuera de foros, en la discusión seria y responsable que ustedes hacen y entre cámaras, se vea cómo puede funcionar un nuevo modelo de policía, dadas las estadísticas poquitas a las que he referido en este momento. Y sobre el nuevo sistema de justicia penal, dimos un brinco a un modelo de 100 años para pasar a un modelo garantista, del cual estamos de acuerdo, pero que tiene dificultades y problemas. Seguimos en la capacitación, seguimos cuidando todos estos procedimientos, no estamos de acuerdo en algo que lesione, lacere esta reforma constitucional, este modelo. No queremos llevarlo a casos como el de Chile, que se tardaron hasta 15 años en su consolidación. Queremos que se haga pronto, que se haga bien, y aquí también la participación de los estados ha sido fundamental y con ellos estamos trabajando. Esa sería la respuesta, admitiendo los problemas que se tienen, pero también con soluciones. Y una de las soluciones, lo dije, tal vez no se me escuchó, es que tenemos el diagnóstico completo, con tiempos, plazos, para que cada entidad forme las instituciones, más allá de partidos políticos y más allá de periodos de gobierno. Gracias por su atención. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senador presidente. Lo esencial es que el Estado represente a la sociedad. Lo esencial es que el Estado represente a la sociedad. Dejó dicho uno de los principales ideólogos de su partido, señor secretario. Y también dijo que para los que no quieren oír la historia, en su sordera llevan su penitencia. Me refiero, como usted sabe, a don Jesús Reyes Heroles. Y digo todo esto, señor secretario, porque lo negativo para la gestión de su secretaría y del gobierno de la República en lo general es que han mostrado una insensibilidad crónica y una incapacidad probada. Ni representan los intereses, clamores y causas de la sociedad, al menos, secretario, de la inmensa mayoría de los mexicanos, ni tampoco han sabido escuchar o dejarse ayudar, ni siquiera orientar. Insisto, digo esto porque nunca antes un gobierno había estado tan alejado de su pueblo. Nunca antes un secretario de Gobernación había sido rebasado de tal manera
que la gente atiende más a otros titulares y aún a otros actores antes que a quien encabeza ese ministerio y que por mandato de ley es quien coordina a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal. Sin embargo, como siempre ha sucedido durante su gestión, secretario, en el Senado de la República estamos dispuestos a dialogar con usted, porque aún aquí no perdemos el sentido de la responsabilidad para la cual nos han llamado nuestras respectivas entidades federativas. Mire, de las 43 facciones del artículo 27 de la Administración Pública Federal que le atribuyen el despacho de diversos asuntos, de verdad que hice el esfuerzo por encontrar resultados fiables, que le dieran algún crédito a su gestión, algún avance positivo, algo que justificara venturosamente su paso por este importante cargo. Fue inútil, de verdad que fue inútil, porque las cifras alegres o los indicadores son incompletos en la mayoría de los casos o resultan opacados. Sí, resultan opacados por las problemáticas torales de la política y la seguridad de nuestro país. Y digo esto porque con la reforma del 2013 a su cartera, algunos albergaron esperanzas que hoy por hoy, todas, desde mi punto de vista, han sido derrotadas. Secretario, al hilo de los asuntos que hemos seleccionado en nuestro grupo parlamentario, realizaré las preguntas y cuestionamientos directos a los cuales, por supuesto, agradeceré su respuesta. Usted tiene la responsabilidad de conducir las relaciones del Ejecutivo con diversos poderes e instituciones. En eso se incluyen también los gobiernos de las entidades federativas y de los gobiernos municipales. Y hay que decir que la relación, pero sobre todo la atención de las preocupaciones de dichos alcaldes han sido hasta ahora desastrosas. Porque ¿cómo podría calificarse de otra manera cuando dichas autoridades, secretario, siguen siendo presas de extorsiones y otros han perdido incluso hasta la vida sin que el Estado mexicano pueda hacerse responsable y darle garantía a dichos presidentes para el ejercicio de sus cargos? Secretario, ¿hasta cuándo reconocerá usted su responsabilidad para garantizar a los presidentes y a las presidentes municipales de todo México las condiciones debidas para el ejercicio de sus funciones? Porque deber suyo, secretario, es promover la activa participación ciudadana. Pero sin embargo, hace algunos días, su jefe, el presidente de la República, trató de enmendar la plana a diversas organizaciones civiles y a la ciudadanía en general, condenando a que participe aún con su opinión en los asuntos nacionales. Y por eso le pregunto, ¿abordó usted este tema con el presidente antes o después de dicho acto? ¿Qué postura le merecen a usted las opiniones del mandatario en este tema? Como para mí, le puedo decir también, para millones de mexicanos, la inseguridad es una enorme preocupación. Todavía hace algunos años se podía andar con libertad y cierta confianza por una inmensa proporción del territorio nacional. Hoy es todo lo contrario. Resultado primero de una errónea estrategia de combate al crimen y luego con una evidente falta de capacidad que se ha entregado el territorio pues a la delincuencia. De hecho, el principal logro de esta administración es hacer más democrático este país. Sí, es ironía. Es ironía porque lo digo que hoy ha logrado igualar la inseguridad y el crimen en todas las clases, en todos los estados y en todos los rincones. Le pregunto, ¿se hace usted responsable de la inseguridad que priva en México? Y finalmente, ¿se hace usted responsable de algo, señor secretario?
Porque, por ejemplo, y esto es muy importante que lo responda usted con claridad y con datos fehacientes, pues de verdad está en juego la credibilidad del gobierno entero, dado que usted es el encargado de la política interna de este país. Le pregunto, ¿está usted inmerso en la contratación de empresas cercanas a usted, constructoras principalmente, que han obtenido, según se ha registrado en un medio nacional, cerca de 63 contratos por parte de diversas instancias federales? ¿Se hace usted responsable de eso? ¿Se hace usted responsable de algo, señor secretario? Y concluyo, porque sé bien que pocos se atreven a cuestionarlo de frente, pero creo que es un deber de mexicano hacerlo así. En México debe haber más verdad y menos escándalo, más valentía y menos corrupción. Debe haber más esperanza. Le agradeceré sus respuestas a estas preguntas, señor secretario, que están formuladas, insisto, de forma directa y merecen, por lo tanto, respuestas directas. Reyes Heroles decía, en la sordera llevan la penitencia. Y esa penitencia les está por llegar. Y el pueblo sabiamente sabrá imponérselas con rigor y con justicia. Espero sus respuestas. Y una última acotación, porque me asumo como vocero del Partido del Trabajo. Y le quiero decir a usted y al presidente a través de usted que la persecución que están recibiendo nuestros dirigentes sabemos que es porque hemos tomado la decisión de ir en alianza con Morena y López Obrador. Es una decisión irreversible. Hagan lo que hagan, nosotros iremos en alianza y estamos listos para enfrentar esa persecución. Es cuanto. Gracias, senador Robles. Adelante, señor secretario. Con gusto, senador Benjamín Robles, senadoras y senadores, habré de contestar cada una de sus preguntas, porque yo soy de los que creo que lo que algunos expresan en la demagogia y en la solución fácil no es camino de un proyecto y de una opción responsable. Y nosotros, en este gobierno, nos hemos conducido con gran apertura. Mire usted, este gobierno, y en lo que mi área corresponde, he tenido más reuniones para hacer políticas públicas que en cualquier otra parte de la historia de la propia Secretaría de Gobernación. A diferencia también, su servidor y todo el equipo que me acompaña, acudimos a los estados y a los municipios. No solo estamos sentados buscando la crítica hacia las entidades o los municipios. Vamos ahí, los atendemos, les respondemos y les apoyamos, por cierto, asumiendo cada quien su responsabilidad. Pero las más de las acciones que se hacen en este gobierno y en lo que toca a mi área están construidas con la sociedad. Esa sociedad que luego no se escucha, senador, esa sociedad que luego cuando sale a manifestarse se les llaman que son demagogos o que son parte de un grupo de privilegios, pero pues hay que recordar que esa sociedad debe escucharse, no como en los años del 2003, 2004, en el que la sociedad se le señaló fuertemente cuando pedían mayor seguridad, mayor justicia. Hablamos con todos, senador, no excluimos a nadie, con todos los grupos sociales, absolutamente, con los que traen una gran crítica y con los que traen crítica y propuestas. Y con ellos hemos y seguiremos construyendo.
y por supuesto con la sensibilidad de cambiar lo que no ha funcionado. Pero con ellos mismos hemos podido atender y ver que se pueden construir mejores escenarios y lo hemos venido haciendo y avanzando. Usted seguramente no lo sabe, pero me reúno y hacemos trabajo con todos los legisladores locales de manera cotidiana. Y trabajamos, senador, junto con ellos. Y lo hago con los alcaldes, que ahora están organizados en una sola organización, en un solo ente. Y con ellos también construimos soluciones a los problemas que tienen, pero asumiendo que tienen responsabilidades. Y aquí hay una gran contradicción. No se quiere dar la modificación a un nuevo modelo de policía y usted viene y señala que no se puede ni siquiera dar seguridad a los policías. Es que ellos, que tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad, tampoco tienen las capacidades para hacerlo. Las capacidades institucionales. Y usted viene y dice, protejan a un alcalde que está en riesgo. ¿Y la sociedad? ¿Y la responsabilidad de ellos de dar seguridad a la sociedad? Pero aún y con eso, senador, no hemos dejado de apoyar a ningún alcalde que se dice en riesgo una vez revisado su circunstancia. Hemos atendido a todos en diferentes regiones. Y hoy hay servicio de protección federal con muchos alcaldes, muchísimos. Pero también les estamos exigiendo que ellos hagan algo para proteger a la ciudadanía, a la que usted no mencionó, por cierto. Y es por eso que urgimos a que se dé ya una reforma que permita poner a cada quien en su lugar, pero también que permita que quien no puede con esa responsabilidad de seguridad la asuma el Estado, cada entidad federativa. Pero se sigue en la discusión y se sigue en la demagogia, se sigue pensando en soluciones fáciles y también no se observan los avances que se han logrado. Porque así como asumimos que hay dificultades en algunas regiones, pues le invito a que pudiera conocer, por ejemplo, el caso de éxito de lo que se ha logrado en La Laguna, dicho por la propia sociedad, por los propios empresarios. Y le podría mencionar varias entidades de la República, no como aquí se ha dicho por algunos que en todas las regiones y en todos los lados. Esa es la publicidad que a algunos les gusta hacer de nuestro país. Yo lo que digo es que tenemos dificultad, lo asumimos y lo estamos enfrentando. Y estamos apoyándoles a las entidades. Sobre el foro que usted refiere, se lo contesto puntualmente. No estuvo usted ahí. Lo que refirió el presidente es que así como hay que estar abiertos a la crítica, también al reconocimiento, y que nunca escucha de algunos un reconocimiento al policía, al miembro del ejército o al marino, que nunca se escucha de algunos muy críticos un buen trabajo de algún miembro de nuestras Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, como ha sucedido cotidianamente, y solo se asume crítica hacia esas instituciones. Eso es lo que pasó en ese foro. Y sobre lo que usted refiere a mi persona, no tenía por qué conocerlo usted, pero lo contesté. Primero decir que no tengo nada que ver con ninguna de estas áreas como SCT y otras que pusieron en esta nota, y lo dejo claro y público que no tengo nada que ver, ningún conflicto de intereses con ninguna de las empresas ahí referidas. Lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo. Es público.
es público. Lo que tengo es público. Por cierto, a mí no me heredaron ni me han donado absolutamente nada. Soy producto de mi propio trabajo y el resultado de ello. Y asumiendo cada quien nuestra responsabilidad y entrando en lo que usted ha marcado, efectivamente estamos inmersos en un proceso electoral, pero no nos escudemos en el proceso electoral ante acciones irregulares y mal manejo de los recursos públicos. La PGR tiene obligación de señalarlo y el señalado de defenderse. Nosotros no nos meteremos en cuestiones políticas como lo hemos venido validando en todos estos 5 años de gobierno. Yo no veo el temor y el miedo o la dificultad ante señalamientos que, como el mío, estoy dispuesto a abrir y explicar todo, pero también espero que todos los entes, incluidos partidos políticos, puedan estar dispuestos y abiertos y no se escuden en un proceso electoral o en una alianza para rendir cuentas a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora Adriana Dávila Fernández. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente de la mesa directiva, gracias por la palabra, por eso la palabra. Señor secretario, sea usted bienvenido. Quiero primero decirle que me dirijo al secretario de Gobernación de este país, no a Miguel Ángel Osorio Chong. Creo, como usted, que la demagogia no sirve de nada si no hay acciones contundentes, pero también creo que hay ciertas responsabilidades que los cargos públicos nos dan. Actualmente México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad. A 5 años de que este Senado de la República colaboró para concretar reformas fundamentales en materia de impartición de justicia, seguridad pública y protección a los derechos humanos, tenemos un resultado que nadie deseaba. Un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por inacción y complacencia. Resultados magros en materia de seguridad. Y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y también de corrupción. En principio es preciso establecer que las reformas en materia del sistema acusatorio y de derechos humanos, esas que aún sostienen la posibilidad de que México pueda revertir estas crisis de inseguridad, fueron concretadas desde el sexenio pasado. Ahora remontémonos al 2013. En esta administración, cuando en contra de lo que muchos de nosotros opinábamos, se realizaron reformas en materia de política interior, principalmente en lo relativo a la centralización de las facultades conferidas anteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación. Hace unas semanas, el presidente de la República pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad, reduciendo al absurdo real de que uno de los grandes males de este país era la corrupción y decía, si hay un choque, aquí en la esquina, fue la corrupción. En efecto, señor secretario, la corrupción, esa que el gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos, transgrede y vulnera a la sociedad de muchas formas. Pensar que únicamente esta tiene lugar a partir de un pago para obtener algo de forma ilegal es una visión muy simple y muy limitada. Son muchas las formas de cometer actos de corrupción y sus consecuencias. Otra muestra del daño que puede causar la corrupción la he conocido en virtud del encargo que tengo como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y que tuve la oportunidad de enfrentar, pero también de padecer. La gran simulación de este combate a la trata de personas, y agradezco que estén aquí los responsables de las áreas de la Secretaría de Gobernación, porque esta simulación a través de adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos y que además se llevó y se redujo al término de que es un pleito de carácter personal, realmente tiene un señalamiento muy claro, señor secretario, es si pagas cualquier contrato que yo te dé, tienes un premio, si no lo pagas, serás acusado de tratante.
Todo es cuestión de entrarle a la simulación. Este funcionamiento es muy fácil. Hemos cambiado el copelas o cuello a le entras o accedes o te conviertes en tratante. ¿Cuál es la consecuencia? El resultado es que, basado en un premio otorgado, que además la propia Organización de las Naciones Unidas ya señaló que no tiene ni otorga premios, los gobiernos, tanto federal como estatales, dejan de dirigir esfuerzos y recursos para un fin preventivo. Total, ¿para qué? Si ya se compró un premio que dice que combato el delito, pero además lo dicen de trata de blancas, con la ignorancia del término, de los usos, de los términos arcaicos, porque ni siquiera conocen lo que significa la trata de personas. Entonces vemos cómo la erradicación del delito, la investigación y la búsqueda de la justicia quedan del lado en virtud de que alguien sin ninguna calidad, autoridad, realizan una supuesta certificación a cambio de algo más. Entonces, el caso que le expongo del presidente de la República no es el choque de la esquina que refiere el presidente. Es un hecho real que acontece a diario de forma cotidiana y que daña y vulnera el Estado de Derecho, generando impunidad, tráfico de influencia y más delincuencia. Mal ejemplo ese de choque, que por cierto, si de algo esas características se dieron, es que alguien cometió una infracción. Los anteriores hechos que yo le mencioné, por cierto, que los haré de conocimiento de las instancias correspondientes en materia penal y, por cierto, también de responsabilidades de los servidores públicos, que presentaré en los siguientes días estas denuncias. Me vuelvo al tema de inseguridad. Quiero decirle, señor secretario, lo siguiente. Este es el análisis y evaluación de la Comisión Intersecretarial 2015, que llegó un año después. El 2016 ya ni hablamos, porque solo se cambió, de acuerdo a la secretaria técnica, por cierto, un nombramiento que no es correcto, de la misma comisión, el término de víctimas por posibles víctimas y de sentencias por sentencias de primera instancia. Hago la entrega, señor secretario, porque tengo la seguridad o la certeza de que no le dieron información y quiero que me pasen la primera lámina, por favor. Le voy a dar algunos nombres para ver si los conoce. Emma Gabriela Molina Canto, Yucatán. Mara Fernanda Castilla Miranda, Puebla. Guillermina Parrilla Santiago, Tamaulipas. Carmen Obispo Hernández, Tamaulipas. Anayetzin Damaris, Ciudad de México. Yasmín Contreras López, Tlaxcala. Quizá aquí nadie sepa quiénes son ellas. Todas ellas son víctimas de un delito llamado feminicidio, señor secretario. Déjeme decirle que en el caso concreto del estado de Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, se le dictaron medidas precautorias en el 2016. Pasó un año y en marzo de 2017 fue literalmente asesinada, víctima de feminicidio, afuera de su casa. Hasta la fecha tenemos problemas para la reparación del daño. Quiero decirle que en el informe que le entregué, la Comisión Intersecretarial entrega 4 datos cotejados con algunas auditorías. 2013 víctimas, 6.655 víctimas, 439, 2.115 y 460 víctimas de trata de personas aparentemente rescatadas. ¿Sabe cuántas fueron atendidas? 0, señor secretario. Ninguna. Ni reparación de daño, ni atención de primera instancia. Pero le voy a dar otros nombres que quizá sí conozca. Alejandro Orozco Rubio, Emilio Orozco de la Garza, Pablo Orozco de la Garza, Germán Villar Barajas, por cierto, que ya murió y que sigue apareciendo como representante legal de algunas asociaciones y empresas. Teresa Edith Chamosa, que tiene, por cierto, un proceso de coyotaje en la delegación Cuauhtémoc. Mariana Ruénes y Madaí Morales Albino. Todos ellos, dueños, representantes de empresas, fundaciones, marcas registradas e instituciones educativas. Todos ellos que aparecen en esta primera lámina. Y quiero que pasemos a la segunda lámina, señor secretario, que usted la verá. Los giros que tienen estas familias. Tan solo de estas empresas, que le entregaré copia y que entrego también copia de los contratos que aquí están y que son de carácter público, tan solo de estas empresas se le dio a la familia Orozco de la Garza algo así como 13.930.333 pesos
de contratos de adjudicación directa que, por cierto, debo decir, rebasan la adjudicación directa, es decir, los montos de la adjudicación directa. 3 empresas invitadas con un dato que le adelanto. Curiosamente, las 3 empresas con los mismos representantes legales. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama corrupción, señor secretario. Eso, 2,5 millones a un hijo, 1,670,000 a otro. La segunda lámina ya está puesta. 3,433,000 a otro, 1,746,000, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyos dados desde la Secretaría de Economía, desde el Fondo del Emprendedor del Gobierno del Distrito Federal, desde la Casa de la Moneda, desde el Fondo de Desarrollo Social, sin contar además, señor secretario, todos los inmuebles otorgados por el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que se le dan a una sola asociación civil o a 2 con los mismos dueños. 11,524,000 pesos de propiedades para una sola persona. El tema es, señor secretario, ¿por qué entonces el informe dice de tantas víctimas y la CEAP dice que hay 0 víctimas? No entiendo de dónde el SAE otorga esos bienes, genera esos bienes y establece esos temas. Señor, la palabra es muy simple, se le llama corrupción. No le voy a dar más datos de otros estados, porque los únicos que pudimos conseguir por transparencia fueron los del gobierno federal. Aquí está la relación y contrato por contrato de cada una de esas empresas. No es un tema personal, señor secretario, soy presidenta de una comisión. Aquí están el número de viajes que realiza la señora Orozco, junto con sus hijos, junto con sus parientes, junto con los temas. Es más, nos representa diciendo que tenemos el mejor modelo en materia de trata de personas, de atención a víctimas, las cuales son literalmente explotadas, porque a costa de ellas se está viviendo de este tema. Y si a ese tema, estoy hablando de todos los estados y ahorita no se preocupe porque yo no tengo en este momento partido, para aquellos que piensan que es un tema personal. Este tema y estas empresas, señor secretario, que le pido que evidentemente investigue de estas asociaciones, porque también seguramente conocerá estos inmuebles que no están identificados de asociaciones como Reintegra, Fundación Camino a Casa, Casa sobre la Roca, etcétera, etcétera, etcétera. Son a cambio de lo que usted va a ver a continuación. Un premio entregado en el año 2014 por su lucha contra la trata de personas a Javier Duarte. Gracias. Senadora Dávila, continúe usted, por favor. Le agradezco. Y le agradeceríamos brevedad. Sí, yo le agradezco, pero esto no es un tema personal, solo quiero aclararlo, señor presidente de la mesa, porque este es un tema de contratos dados por la Administración Pública Federal y por los contratos dados de manera irregular por las administraciones estatales. Y si eso no es competencia, no entiendo cómo. Premio a Javier Duarte, premio a Borge, premio a Nacho Peralta, recientemente que entró por su combate a la trata de personas o su ayuda en la campaña electoral. Premio a Erubiel Ávila, con el mayor número de feminicidios. Premio a Miguel Mancera. Premio a Moreira. Premio a Velasco. Premio a Rafael Moreno Valle. Premio a Elías Azar. Todo esto con el aval de los gobiernos, porque demuestro en el informe que le acabo de dar que ninguna de las sentencias que están ahí son en materia de trata de personas. Ninguna de las sentencias que están ahí son en materia que corresponde a esto. Y resulta ser que hay más de 200 organizaciones civiles que están siendo invisibilizadas, mientras la señora va en una camioneta blindada otorgada por el gobierno federal o por el gobierno del Estado de México. Emma Gabriela Molina Canto muere porque no se le dictaron medidas cautelares afuera de su casa. No, señor secretario, no es un tema personal. Este es un tema de datos y cifras que están ahí. Lamento mucho que la senadora
integrante de la mesa directiva no lea siquiera lo que se demanda en los informes en los que ella misma planteó. No es el tipo penal siquiera, señor, el que estoy discutiendo aquí. Son actos viles, son actos graves, son actos de corrupción que permiten que este gobierno, con esta asociación que solo es un ejemplo, como con muchas otras que se están avalando, sigan estos actos que nos están lastimando como país. Debo decirle, señor, que hay organizaciones muy serias, las mismas que están abandonadas, a las que no se les hace caso, a las que no se les lleva a Dubái ni se les monta en camellos, a las que no se les lleva cenas en Argentina, a las que no se les pagan premios al Vaticano, a las que no se les da nada. Esas organizaciones, señor, están evidentemente en esta desprotección del Estado mexicano. Yo quiero decirle a usted, señor secretario, porque me parece que la senadora está bastante impaciente, pues ni modo, tiene que escucharme. Los datos de transparencia, señor, están en los contratos que estoy presentando. Le voy a dar el último dato y con esto concluyo ante la impaciencia de mi compañera. El 6 de octubre de 2016, Alberto Kibrit recibe de parte de Alejandro Orozco de la Garza el premio Hoja en Blanco por las donaciones económicas realizadas a esta asociación y a las fundaciones Casa sobre la Roca. ¿Sabe quién es Alberto Kibrit, señor? Le voy a dar el dato. Él fue fundador de la Expo Sexo. ¿Tiene algo de malo que haya una Expo Sexo? No, señor, yo no soy nadie para calificar la moral de nadie. Lo que sí es que antes se satanizó ese tema y cuando se le empezó a dar dinero a este tipo de personajes, de pronto desapareció la crítica por arte, obra y magia del Espíritu Santo. Señor, le pido dos cosas. La primera, le entregaré todos estos documentos para que sean las áreas correspondientes las que investiguen y haré las demandas correspondientes por la responsabilidad posible de servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como le pido a mis compañeros que revisen esas empresas que estarán evidentemente en el resto y pueden pasar la siguiente lámina. Y también le pido, señor, que si algo me llega a pasar a mí, en mi estado, por cualquier cosa, lo hago responsable de lo que esté sucediendo. Gracias, senadora Dávila. Adelante, secretario. Con su permiso, señor presidente, señora Dávila, senadora Dávila, senadoras y senadores. Mire, sí tengo que hacer algunas precisiones, particularmente en el tema del nuevo sistema de justicia penal. Este se aprueba en el Constituyente del 2008. En el 2012 llevamos un avance solo del 15%. Le toca a este gobierno hacer todo el esfuerzo junto con las entidades, con el Poder Judicial, para poderlo implementar en el mismo momento, aquel 18 o 19 de junio del año pasado, para que pudiera entrar en vigor inmediatamente y pudiera estar a lo largo del país, que no hubiera diferente justicia, porque provenía uno de diferente estado. Y yo sí creo que es una de las grandes fortalezas que tendremos en el futuro. Yo sí creo que se ha hecho una buena inversión, pero aquí refiero a las varitas mágicas. Hay que trabajar, hay que tener un esfuerzo contundente de todos los entes responsables para tener el resultado que queremos de esta impartición de justicia. Es un proceso largo, ha encontrado dificultades. Hay quienes han pedido que se modifique y es tanto como regresar al antiguo sistema. Y nosotros, por supuesto, no hemos presentado ningún tipo de modificación o iniciativa al modelo que fue aprobado por el Constituyente. Pero no puedo dejar pasar el que pareciera que se le debe a un gobierno. Es el Estado mexicano quien propició esta modificación y a nosotros su implementación, y estamos pegados para que esto suceda y suceda de la mejor manera. Y usted refiere mucho al tema de corrupción. Lo único que le digo es que es este gobierno también que poco se plantea
muchas veces en el debate, el que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, que son ustedes los que lo aprueban, lo modifican, lo hacen más robusto, reconocimiento, pero es este gobierno el que lo impulsa. Y también a través del Pacto por México, se los quiero recordar a todos. Pero sabiendo esta crisis de impunidad y de corrupción que se señala desde la sociedad a diferentes entes de responsabilidad pública, es por eso que se piensa en este sistema que esperemos ya pronto esté funcionando para bien de los mexicanos. Sobre los temas que usted refiere, yo lo primero que le diría es: estaré atento a las denuncias que haga, a la denuncia correspondiente. Le comento que ningún peso, ningún contrato y ninguna protección vienen de la Secretaría de Gobernación. Nada, absolutamente nada. Y se lo puedo sostener con documentos. Y que si hay denuncia e irresponsabilidad respecto a algún funcionario, hágala y por supuesto le daré seguimiento puntual. Y estas otras tantas organizaciones que usted refiere, senadora, puede usted platicar y consultar con ellas si no han tenido con miembros de la Secretaría o con su servidor reuniones varias al tema de la trata. No sé de quiénes otros y no sé cuáles otros premios. Acá estamos decididos a entrar a un problema y lo hemos venido trabajando también con los estados. Cada estado tiene sus comisiones de víctimas. Hay que reclamar y hacer el señalamiento a ellos. Cada estado tiene que hacer lo que le toca de su procuraduría. Usted señaló casos que yo conozco y que provienen de diferentes estados. Y mire, me voy a ahorrar comentarlo para no politizar el tema, pero son de diferentes estados de la República, de diferentes partidos políticos. Hay que hacer que cumplan con su responsabilidad y que le den el procedimiento que sigue y la sanción y el castigo correspondiente. Y todos esos casos que usted señala que nos duelen, porque también refirió al tema del feminicidio, bueno, para eso todos estos procesos que hemos venido haciendo, para que a diferencia de lo que antes no se daba por muchos años, hoy sí hay alerta de género. Ya le señalé en cuántos estados y ya le señalé en casi 100 municipios. Antes totalmente politizado. Antes era para ver a quién tocaban de un partido o del otro, según de donde venía el gobernador, no entendiendo que estaba la vida de una mujer en riesgo. Hoy el procedimiento es totalmente diferente y por supuesto que le estamos dando seguimiento con las entidades. Y por último, senadora, con todo respeto, si usted siente que está en riesgo, yo le diría con mucho respeto, hagamos un procedimiento para, si es necesario, dar la protección federal que corresponde. Gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Gándara.